Yo soy el creador del podcast Niño Paranormal, que está disponible en YouTube y está disponible en Spotify. Este vendría siendo el capítulo 13. Número mágico, dicen algunos. Número de mala suerte, dicen otros. Pero un número especial. Y para introducir el tema que voy a hablar el día de hoy, por favor, maestro, el video número 1. Conoce esta flor. Es la flor del quintral. Una planta parásita y venenosa que se abraza a los árboles y acaba quitándoles la vida. ¿Sabía vuesa merced que a mí me llaman la quintrala? ¿Qué puede hacer esta flor para no ser maldita? Ayúdeme, Fray Pedro. Solo en vuesa merced he visto la luz y yo vivo entre sombras. Ayúdeme. No me abandone. No la abandonaré. Bien, como ya se habrán dado cuenta, voy a hablar de un personaje que es quizás uno de los más importantes de la aristocracia colonial chilena. Nació en 1604 y murió en 1665. Ha sido amada, ha sido odiada, ha sido temida, sentimientos que incluso perduran hasta el día de hoy. Así que, sin más rodeos, le vengo a hablar de Doña Catalina de los Ríos de Listerberg, más conocida como Catrala o la Quintrala. Esta mujer, según las crónicas de la época, era de una belleza inigualable. Tenía sangre española, sangre alemana, sangre mapuche y sangre inca. Además, los cronistas de la época decían que sus cabellos rojos y sus ojos color miel la hacían dueña de una belleza increíble. Ha inspirado obras de arte, ha inspirado canciones, ha inspirado series, miniseries, teleseries. De hecho, la película que nosotros vimos es la película La Quintrala, de 1955, es una película argentina. La leyenda que gira en torno a la Quintrala empezó mucho tiempo después de su muerte, como les dije, en 1665. Por más de 200 años, la figura de esta mujer fue simplemente un cuento de niños, para asustar a los niños. Hasta, por favor, imagen 2, que llega este personaje, don Benjamín Vicuña Maquena, que en 1877 publica la novela Los Listerberg y la Quintrala. Es una novela por entregas, donde don Benjamín se basa en los cuentos infantiles que él escuchó para escribir ese libro. Por favor, imagen 3. Esta es la primera página del libro y esto se lo voy a leer textual. Dice: entre las tradiciones y leyendas de pasados siglos que ha conservado indeleble en la memoria de las generaciones, existe una sombría, terrible, espantosa todavía, digna por lo mismo de ser investigada y de ser dada a luz. Esa tradición es la de la siniestra Quintrala, la azotadora de esclavos, la envenenadora de su padre, la opulenta e irresponsable Mesalina, cuyos amantes pasaban del lecho de la silla a sótanos de muerte, la que volvió la espalda e hizo enclavar los ojos al señor de Mayo, la Lucrecia Borgia, la Margarita de Borgoña de la era colonial, en una palabra. Esa tradición existe viva, aterrante, manando sangre todavía, pero no se sabe más que lo que esa tradición ha conservado en su nebulosa memoria: azotes, voluptuosidades sangrientas, sacrilegios, orgullo, impunidad y, por último, la imagen de aquella reo del infierno suspendida a su puerta por un cabello,
que es el resumen popular de la leyenda de la Quintrala, tal cual se contaba hace 30 años en la cuna tenebrosa de los niños. Como se darán cuenta, don Benjamín no trató muy bien a doña Catalina. Él siempre, y él en su libro, detalla que él escuchaba cuentos de niños, donde le decían que comete la comida, pórtate bien, porque si no va a venir la Quintrala y te va a llevar al infierno. Eso era lo que se sabía de la Quintrala hasta la publicación de este libro. Todo lo que conocemos actualmente de la historia de doña Catalina viene de este libro, por favor, la siguiente imagen, maestro, y de este otro, que es La Quintrala, publicado en 1932, de la autora Magdalena Petit. Esta es una novela de ficción. Don Benjamín Vicuña Maquena, en su novela, también intenta llenar los vacíos que tiene la historia de doña Catalina. Es como si yo, al día de hoy, quisiera publicar un libro referente al Cuco o al Viejo del Saco, y yo la única información que tuviera, la única fuente que tuviera, es lo que me contaban mis padres cuando niño para que yo me comiera la comida. Esa historia tiene muchos vacíos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ambos autores? Llenar esos vacíos con ficción. Y por eso mismo, en esta charla voy a tratar de aclarar algunos mitos, derribar otros y también reforzar algunos. Por favor, presidente. Ahora, ¿son reales todas las afirmaciones que se dicen respecto a doña Catalina? ¿Cómo diferenciar el mito de la realidad? ¿Cómo separar la paja del trigo? Para eso, obviamente, tengo que asesorarme. Y por esa razón, lo primero es analizar la parte histórica, el personaje histórico de doña Catalina. Ahora, para los historiadores contemporáneos, la figura de la Quintrala no fue más malvada que cualquier otro terrateniente de la época colonial. Sabemos que se castigaban a los esclavos, sabemos que los azotaban, sabemos que eran déspotas, los patrones de fundo. Pero, ¿por qué razón se destacó a doña Catalina? Y en ese sentido hay que hablar que en la época colonial, ser una mujer, y principalmente eso, ser una mujer con poder económico y poder político. Recordemos que doña Catalina era hija del corregidor de Santiago. Entonces tenía poder político, y a la muerte de su padre, ella no solamente heredó la fortuna, sino que también la hizo crecer. Entonces eso, a los ojos de una sociedad tremendamente conservadora, católica y muy machista, obviamente ella no lo pudo hacer sola. Por eso viene de partida la mala fama de doña Catalina. Ahora, una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es lo que nos digan los expertos. Por esa razón me hice asesorar y consulté directamente al historiador Cristóbal García Huidobro, quien me señala que si efectivamente el libro de Vicuña Maquena y el libro de Magdalena Petit no nos cuentan la verdad de doña Catalina, ¿de dónde saco información respecto a ellas? Entonces él, don Cristóbal, me dice que esa información no existe. No hay ningún libro que nos hable de doña Catalina como personaje histórico. No hay cartas de su puño y letra, así que no sabemos lo que pensaba, no sabemos lo que creía, no sabemos qué es lo que ella efectivamente nos quiso decir, nos quería decir. Incluso hay algunos historiadores que dicen que doña Catalina era analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, cosa que me parece bastante extraño y muy difícil de creer, porque, como les dije, como era hija del corregidor de Santiago, también era encomendera. ¿Qué quiere decir esto? Que ella comerciaba con esclavos, compraba y vendía. Y a la muerte de su padre, ella quedó con el negocio familiar. Si eres comerciante, no te sirve no saber leer y escribir. Entonces, esa información, por lo general, yo encuentro que pasó. O sea, por eso les digo que hay que separar la paja del trigo. Ahora, como las fuentes que tenemos actualmente no son 100% fidedignas, ¿de dónde nosotros sacamos información? Porque si bien no dejó ningún escrito de su puño y letra, sí hay testimonio, o sea, sí hay documentos que nos dicen que el personaje de doña Catalina fue real.
En este caso son los juicios que se le siguieron y su testamento. Ahora, los juicios que en este caso que se le siguieron a doña Catalina, fueron, el primero, la acusaron de matar a su padre con un pollo envenenado. Esta acusación fue descartada de plano porque llegó su tío, don Pedro Lisperger, con un esclavo, quien confesó el crimen. Y obviamente este esclavo fue juzgado y sentenciado a muerte en la Plaza de Armas. El segundo juicio que se le siguió a doña Catalina fue por maltrato a sus trabajadores y también por maltrato a sus esclavos. Incluso se dice que a una esclava le dio muerte, pero esa acusación nunca se pudo probar porque el cadáver nunca apareció. También las crónicas y los libros antes citados le achacan a doña Catalina aproximadamente más de 40 muertes, principalmente esclavos y otras tantas de sus amantes. Y el último juicio, que esto fue casi al final de su vida, fue por sobornar al gobernador de Santiago. En este juicio, efectivamente, sí fue encontrada culpable y sí fue a la cárcel, pero se le conmutó la pena a arresto domiciliario. O sea, no solamente hoy día pasan esas cosas, también pasaba en la colonia. Y menos mal que no había OnlyFans en esa época. Como les decía, en conclusión, hay muy poca evidencia que nos diga que efectivamente cómo era doña Catalina. Si nos basamos en esto, en los dos libros que le acabo de mencionar y en toda la literatura posterior que tomó como base estos dos libros, no hay mucho de dónde sacar. No hay mucho de dónde estudiar. Ahora, una vez dicho esto, nos vamos a enfocar en el mito de doña Catalina. Por ejemplo, se decía que a las mujeres les cortaban los pechos y a los hombres les cortaba la lengua. También se decía que a uno de sus amantes le llegó a cortar una oreja. A otro de sus amantes, un caballero de la Orden de Malta, también fue asesinado en sus habitaciones, cosa que tampoco se ha podido probar. Pero otro de los mitos que tiene que ver con doña Catalina tiene relación con un hecho que ocurrió en Santiago, con lo que es catalogado quizás la catástrofe más grande de la era colonial en Hispanoamérica. Por favor, maestro, la siguiente foto, que es el terremoto del 13 de mayo de 1647, que tiene mucha relación con doña Catalina. De hecho, se le dice el terremoto del Señor de Mayo, o también se le dice el terremoto de la Quintrala. Ahora, vamos a volver a Vicuña Maquena, pero ahora con su libro Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago. Aquí él nos señala, y aquí también lo voy a leer textual, dice: en la noche del para siempre memorable 13 de mayo de 1647, el aire estaba frío, como el asomo del invierno, pero la atmósfera se ostentaba pura y diáfana, con esa transparencia profunda que es solo peculiar a nuestro clima. La luna iluminaba con serena luz la ciudad, que se dormía entre los murmullos de su campiña y brisa. Solo el hombre velaba. Había corrido ya un largo transcurso desde que el esquilón de la catedral había tocado la hora de la queda, y las familias, especialmente los niños y la servidumbre, habíanse entregado al sueño cotidiano. Eran las 10:30 de la noche, hora tardía, pero feliz en aquellos tiempos. La hora del corazón, de las confidencias, de los adioses mudos, de esas 1000 emociones que hacen del pecho del hombre un templo de misterios. En medio de todos esos cuadros vino súbito, callado, sin presagio más leve y con fragor tan instantáneo como espantoso, un sacudón volcánico de la tierra que postró la ciudad de entera al suelo, cual si fuera un montón de escombros rodeado de otros escombros. Y si bien en Chile nosotros sabemos de terremoto, todos tenemos nuestra lamparita que nos dice cuánto es el grado y si arrancamos o no. No lo sabemos todo, yo no lo sé todo. Por esa razón también me hice asesorar en ese sentido por el terremoto. Y yo hablé con la geofísica de la Universidad de Chile, María Constanza Flores. La pueden seguir en Twitter por si acaso, @señorita-Refla. Y hablé con ella. Ella trabaja en el Centro Sismológico Nacional, que también depende de la Universidad de Chile. Ella me señala que este terremoto fue bastante inusual.
Primero, tuvo una duración de 7 minutos y medio, que en crónicas de la época son 3 credos rezados. El creo en Dios Padre Todopoderoso. No me hagan recitarlo porque no me acuerdo. La educación católica llegó hasta ahí, ¿no? 7 minutos y medio. Y habría tenido una magnitud entre 8 y 8.5. O sea, literalmente dejó a Santiago en el suelo. Hay mucha gente, hay muchos estudios que dicen que este terremoto tuvo su epicentro en la falla de San Ramón, en la famosa falla de San Ramón. Pero hay estudios más recientes, de 2 o 3 años atrás, que nos dicen que el epicentro de este terremoto fue bajo Santiago. De hecho, otra de las características que me dice esta geofísica es que este movimiento no generó tsunami. No hay crónicas de que haya habido movimientos de agua en esa época. Y es uno de los terremotos más estudiados en Chile, porque se tienen muchas crónicas de lo que pasó. Ahora, este terremoto en particular, volviendo a la historia, mató entre 1.000 a 2.000 personas en Santiago. Eso es un quinto de la población. Fue un desastre total. El 90% de las construcciones se vinieron abajo. Y ahora, este desastre también marcó la vida de doña Catalina, y es aquí donde también surgen los principales mitos que se relacionan en torno a ella, y esos los cuales los vamos a aclarar. Producto de este terremoto, la iglesia de San Agustín, por favor la siguiente imagen, la iglesia de San Agustín quedó en el suelo, excepto por una pared, que es la pared donde se encontraba el Cristo, el famoso Señor de Mayo, que su nombre oficial es Señor de la Agonía. Y tiene una característica en particular. Si ustedes visitaron la iglesia en algún minuto, o si visitaron la iglesia en Castro, ustedes van a ver que todos los Cristos, la mayoría, miran hacia abajo, como señal de duelo, señal de penitencia. El Cristo de Mayo, por el contrario, mira hacia arriba. Algunos interpretan en ese sentido que él habría sido tallado basándose en el pasaje del Nuevo Testamento donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la diferencia entre los Cristos tradicionales y el Señor del Mayo. Ahora, la leyenda cuenta que durante el terremoto, la corona de espinas del Cristo bajó desde la cabeza hacia el cuello. Y cuando el obispo Villarroel, que era el obispo de Santiago en aquella época, intentó volverla a colocar en su posición, volvió a temblar. Todos sabemos que eso podría haber sido una réplica, pero es parte del mito. Y hay que aclarar también otro mito relacionado con ese Nazareno. Se dice y se cuenta que doña Águeda Flores, que es la abuela de la Quintrala, mandó tallar este Cristo en este caso de un naranjo. Y que uno de los pasajes más populares quizás es que doña Catalina, cuando se enoja con el Señor de Mayo, le recuerda: yo que te conocí naranjo. Y esa frase es falsa, porque también aparece en el libro de Magdalena Pérez. Esa frase también no es correcta, porque el Cristo fue mandado a tallar por Fray Pedro de Figueroa en 1613, 30 años antes del terremoto. Y de hecho, este fraile llegó desde Lima a Santiago. Y lo que le llamó la atención es que en Santiago habían demasiadas iglesias, pero muy pocas imágenes religiosas. Es por esa razón que él encargó tallar el Cristo. Por favor, la siguiente foto. Ahora, como les estaba diciendo, el muro donde se encontraba el Cristo quedó intacto. Esto, a ojos de la sociedad colonial, fue como se consideró un milagro. Por ende, sacaron al Cristo, y de ahí viene la procesión del 13 de mayo, que se realiza todos los 13 de mayo, sacan al Cristo y lo trasladan a la Plaza de Armas, donde durante una semana se realizan misas y rogativas para que la tierra dejara de moverse. Por eso que ese es el nacimiento de la procesión de los 13 de mayo. Ahí hay que aclarar también otro mito. La procesión se realiza para que en Chile no hayan tragedias. Entonces, se dice popularmente que cada vez que no lo sacan, tiembla o se produce alguna tragedia. Y se dice que no lo sacaron en 1959, en 1984 y en 2009.
y que después, en los años posteriores, hubieron sendos terremotos. Eso es falso también. Hay 4 ocasiones en las cuales el Cristo no ha sido sacado en procesión. La primera, 1677. Después de eso, se vino una seguidilla de temblores en Santiago. Obviamente las autoridades de la época fueron corriendo donde el obispo y le pidieron, casi rogándole, que lo sacaran en anda. Y ese año la procesión se realizó en octubre. 1960. Lo que se llama la huelga larga. En Chile, en marzo de 1960 empezó la huelga larga, que fue una protesta de los mineros del carbón de Lota por mejoras salariales. Los mineros marcharon desde Lota a Concepción y de Concepción marcharon a Santiago. Y las autoridades de la época le pidieron a los agustinos, tanto la alcaldía como el gobierno, que no sacaran al Cristo en esa fecha. Era 13 de mayo de 1960. Por las protestas. Cuando llegaron los mineros, llegaron el día 12 y se les sumaron las organizaciones sindicales y los estudiantes. Esa huelga en total duró cerca de 90 días. Y todos sabemos lo que pasó después del 13 de mayo, 9 días después, el 22 de mayo de 1960 en Valdivia. Y 2020 y 2021, por la pandemia. Pero ahí hay que hacer una salvedad. Los agustinos en aquellos 2 años realizaron procesiones dentro del templo, procesiones virtuales, que se transmitieron por Facebook y por Instagram. De hecho, como dato curioso, si ustedes buscan en Instagram, el Señor de Mayo tiene cuenta. Tiene cuenta en Twitter, tiene cuenta en Facebook y tiene cuenta en Instagram. Y esa cuenta es administrada por la cofradía, o de hecho, se piensa que es la cofradía más antigua de Chile, que es la que se formó para sacar al Cristo en procesión. Ahora, como les decía, el Cristo en aquel tiempo, en 1600, después del terremoto, quedó en la Plaza de Armas. Durante una semana se realizaron estas misas y estas rogativas, pero después los agustinos le pidieron efectivamente a doña Catalina que lo guardara en su casa. Y el Cristo es trasladado hacia la casa de doña Catalina. Ahora, en ese momento surge el más famoso de todos los mitos. En algunas versiones se dice que doña Catalina estaba azotando esclavos. En otra versión dice que el Cristo bajó la mirada y como doña Catalina estaba con escote, la miró con odio, con rabia, con indignación. Y es ahí donde supuestamente doña Catalina dice la más famosa de sus frases, que dice: yo no soporto que ningún hombre me venga a poner mala cara en mi casa. Fuera de aquí. Y supuestamente lo saca y lo tira hacia afuera. Eso también es falso. Desgraciadamente. Es bonito, pero falso. Porque eso fue un invento de Magdalena Petit, del libro. Como les dije, el libro de Magdalena Petit es una novela, y es una novela de ficción. Pero cómo se llegó a transformar en canon con el tiempo, eso solamente los historiadores lo saben. Hay muchas cosas, hay muchos hechos que la historia nos cuenta de una forma, pero resulta que salieron de otra. Yo la otra vez estaba haciendo una analogía, también en un vivo, respecto a doña Catalina de los Ríos y el incendio de la iglesia de la Compañía. Para hacerles el cuento corto, incendio de la iglesia de la Compañía, 8 de diciembre de 1863. Se celebraba el Día de la Inmaculada Concepción. En ese incendio murieron más de entre 2.000 y 2.500 personas, en su gran mayoría mujeres. La prensa de la época efectivamente atacó a los verdaderos responsables, porque ese incendio, si bien no fue intencional, sí, los efectos que produjo y la gran cantidad de muertes fue por negligencia de los jesuitas. En esa época eran los que administraban la iglesia de la Compañía. Las puertas, como ustedes, si alguien fue a la iglesia, las puertas se abren hacia adentro, lo mismo que la iglesia de la Compañía. Entonces, cuando se provocó el incendio, la gran mayoría de la gente quiso salir, y como las puertas se abrían hacia adentro, automáticamente quedaron bloqueadas. El presbítero a cargo de esa iglesia, que es don... se me fue el nombre. Se me fue el nombre, presbítero, jesuita, ya me acordaré cómo se llama. La prensa de la época decía que tenía un ego enorme, y él mandó cerrar las puertas para que se pudiera escuchar.
no fue otra la razón. Aparte de que se cuentan más de 10.000 luces entre velas, lámparas de aceite, lámparas a parafina, además de los adornos que estaban hechos en tela, en papel, y además que la iglesia había sido pintada con pintura al óleo. O sea, una chispa y se provocó el incendio. Y se provocó el incendio. Pero ¿quién es lo que nos contó la historia? La historia nos dijo que la culpa había sido de las mujeres. ¿Por qué? En aquella época la moda era usar crinolinas. No sé si conocen las crinolinas, que son unos vestidos enormes, que son hechos principalmente de un armazón de alambre, de hueso o incluso de barba de ballena, que en diámetro más o menos podría alcanzar unos 3 metros. Si una mujer quisiera salir por cualquiera de las puertas acá con uno de esos vestidos, no lo podría hacer. Como era la celebración del 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, todas las mujeres fueron con sus mejores vestidos, incluida crinolinas. Entonces le echaron la culpa a ellas, que por culpa de ellas no habían podido evacuar, cosa que es falso. Quizás tuvo incidencia, pero no fue la principal. Y se exculpó, de hecho, a los jesuitas de eso. Por esa razón hice la analogía con la Quintrala, porque la historia, por lo general, tiende a tratar muy mal a las mujeres. Y nos dice verdades a medias. Y ahí lo importante que tenemos que hacer nosotros es averiguar, investigar, qué hay debajo de todo eso, qué hay detrás, o sea, debajo o detrás de la verdad oficial, de la historia oficial, por así decirlo. Ya. Ahora, volviendo a doña Catalina. Dada su estrecha relación con la Orden de los Agustinos, en su testamento, que todavía se conserva en el Archivo Nacional, de hecho está para descargar y también aparece ahí la transcripción para que ustedes la puedan ver, la página de memoriachilena.cl, aparece, en su testamento le hereda gran parte de su fortuna. También en su testamento manda que se celebraran 1000 misas por el descanso de su alma. 1000 misas. No sé, es poco extraño. ¿Por qué mandar a hacer 1000 misas si tan mal no se había portado? No lo sabemos. También pidió ser sepultada con el hábito agustino. Y la gran mayoría de su familia está sepultada actualmente en la iglesia de San Agustín. No sabemos a ciencia cierta dónde está la tumba de doña Catalina. Se sabe que está en la iglesia de San Agustín y se cree, lo más probable, que esté cerca del altar mayor, porque decían que mientras más plata tenía, más cerca de Dios te enterraba. Ahora, esa es la historia de doña Catalina, eso es lo que alcancé a recopilar referente a lo que es la historia. Pero ahora viene la otra parte, que es la parte paranormal. Y para hablar de la parte ya más sobrenatural de doña Catalina, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Es efectivo que doña Catalina practicó el arte? ¿Practicó la brujería? Y ahí también tengo dos respuestas. Según el historiador Cristóbal García Huidobro, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Lo que les explicaba anteriormente. Una mujer con poder político, poder económico, que como recibió la herencia de su padre, ella, en vez de despilfarrarla, la aumentó. Entonces, obviamente, para una sociedad conservadora, católica y machista, ella no la podía haber hecho sola. Lo más probable es que ella tenía que haber hecho pacto. Esa es la visión histórica. Pero también necesito la otra versión, que es la versión. ¿Ella tenía conexión con los primeros presidentes? No, porque en esa época no había presidentes. En esa época, como era la época colonial, nos regíamos bajo la corona española. Éramos colonia. Todavía. ¿Habitó una casa de un Blanco Encalado? Que yo sepa, no. Porque don Blanco Encalada es muy posterior. Es muy posterior. O sea, estamos hablando de que don Blanco Encalada fue de 1850 hacia adelante. Y doña Catalina vino en 1640. Ahora,
como les dije, había que también tomar la otra versión. Y para eso, consulté con el escritor y también experto en temas brujeriles, Sergio Fritz, que me indica lo siguiente. Doña Catalina efectivamente fue y practicó el arte. Él me dice que sí, que en su opinión, doña Catalina practicó la brujería, porque en aquella época la aristocracia estaba muy interesada en todo lo que tenía que ver con el ocultismo y el espiritismo. Cualquier corriente nueva que llegaba desde Europa era asimilada primero por las élites. Entonces lo más seguro es que efectivamente ella haya practicado. Pero hay otro dato también que tenemos que tener en cuenta. Desde muy niña, doña Catalina fue criada con nanas mapuche. Entonces es perfectamente posible inferir que estas nanas mapuche hayan transmitido su conocimiento a doña Catalina. Y obviamente esas prácticas para los españoles eran consideradas brujería. Y solamente estamos hablando de sabiduría ancestral. Por la Iglesia Católica eran simplemente tachadas de brujería, de paganismo. Ahora, en mi opinión personal, yo creo que sí, doña Catalina practicó el arte. Pero, ¿cómo llegué yo a esa convicción? Porque investigando en los diferentes lugares donde doña Catalina tuvo propiedades, pasan cosas. Hasta el día de hoy pasan cosas. Y yo llegué a ese convencimiento de que efectivamente doña Catalina sí practicó el arte. Por favor. La siguiente foto. Ahora, doña Catalina efectivamente, como les dije, tuvo nanas de origen mapuche. Y se recibió conocimiento que venía desde Europa. Ustedes saben perfectamente, todos los que aquí viven en Chiloé, cómo es la mezcla entre los pueblos originarios y la magia europea. Bastante poderoso. Se dice que doña Catalina efectivamente era una muy poderosa hechicera, una muy poderosa bruja. Y por eso, ahora, en este momento, les voy a hablar de las diferentes casas y los diferentes lugares donde doña Catalina tuvo propiedades. Por favor, maestro, la siguiente foto. Este es la esquina de Agustinas con Estaba. En el primer piso hay una galería comercial. Esta parte de aquí es la galería comercial y esa es la entrada al edificio, que la dirección es Estado 215, en pleno centro de Santiago, a un costado de la iglesia de San Agustín. Ahí es donde doña Catalina tuvo su casa habitación. En los años posteriores a la muerte de la Quintrala, a ese lugar se le conocía como la calle de los espantos o la calle de la muerte. Por favor, siguiente foto. Durante muchos años, en ese edificio funcionó un restaurante que se llamaba El Pollo Dorado, que tenía como costumbre cerrar sagradamente a las 9 de la noche, porque todos los trabajadores que laboraban ahí no querían quedarse más tarde, porque decían que se les aparecía una figura negra alta de 2 metros que les gritaba de forma aterradora. El mito cuenta que en ese subterráneo, que es el subterráneo del edificio, hay un muro y un pilar que supuestamente es el original de la casa de doña Catalina. Y los trabajadores tenían por costumbre saludarla. Buenos días, buenas tardes. Y si por algún motivo alguno de ellos no lo hacía, ese muro, según lo que cuentan, sangraba. Empezaba a manar sangre. Ahora, diferentes investigadores y grupos paranormales han ido a este edificio. Y por eso quiero mostrarles el siguiente video, que es el video número 3. No, el 2. Miento. El 2. Póngale pausa. Que le quiero dar contexto. Esa es una cámara de seguridad del edificio.
En el séptimo piso. Esto más o menos tiene que haber sido tomado por ahí 2014-2015. Así que ahora, por favor, para que ustedes lo vean. Ahora, digamos las cosas como son. Eso es perfectamente explicable. Pudo haber sido un insecto, pudo haber sido una mota de polvo. Pero eso de ahí arriba, yo no tengo ninguna explicación. Y que haya pasado al mismo tiempo, tampoco tengo explicación. Lo que me hace dudar de qué es lo que puede hacer. Ahora, los testigos también dicen que aparte de esos fenómenos, aparecen orbes de luz. Ahora sí, maestro, el siguiente video, el video 3, que este es un conserje del edificio. Cuando escucha llorar una guagua, escucha llorar una mujer, o discusiones de mujeres, y sabiendo que no hay nadie. En el piso 7 más que nada, hay unas luces que se mueven en el piso ahí. Todo pasa en el piso 7 y aquí en la bodega. Cuando escucha llorar una guagua, escucha llorar una mujer, o discusiones de mujeres, y sabiendo que no hay nadie. En el piso 7 más que nada, hay unas luces que se mueven en el piso ahí. Todo pasa en el piso 7 y aquí en la bodega. Ya vale. Como ahí bien lo cuentan, aparecen luces en el suelo. Escuchan discusiones de mujeres, escuchan llorar guapas, diciendo que ahí no hay nadie. Los conserjes ya están curados de espanto, tanto los partido. De hecho, ese edificio en estado 215 se llama Edificio La Quintana. Pero hay otro sitio también que tiene una alta carga de energía paranormal. Por favor, maestro, la foto 12. Que es el ex molino de Graneros, ubicado en la comuna de Granero. Posterior a la muerte de la Quintrala, este terreno fue donado a la orden jesuita. Los jesuitas fueron expulsados de todas las colonias españolas en 1767, por lo que el terreno fue adquirido por don Mateo de Toro Zambrano, el mismo de la Junta de Gobierno. Y él convirtió ese terreno en el primer molino de trigo industrial de Chile. Y ese molino funcionó hasta el año 1994. Y es aquí donde entra la figura, por favor, la siguiente foto, de don Rafael Baeza. Don Rafael Baeza trabajó en el molino hasta su cierre en el 94. Él es la persona que vive ahí en el lugar. Él, en este caso, hace las veces de administrador. A él hay que pedirle permiso para entrar y salir porque, si bien la municipalidad lo promociona como tour paranormal, él no recibe fondos del municipio. O sea, todo lo hace él por su cuenta. Y él es el principal testigo de todos los fenómenos paranormales que pasan en ese lugar. Lo mismo, en ese lugar también han habido muchos reportajes, videos de YouTube. Si ustedes buscan en YouTube, hay cientos de videos referentes a lo que es el molino de Graneros. Y por favor, el video 4, estimado. Yo le pedí permiso a @franquito mercante para tomar el siguiente video, por favor. Aquí él explica que en la puerta donde se ve pasar esa persona, detrás
Hay una escalera. No había forma de que una persona de carne y hueso pasara por ahí, sin por último agacharse. Y acá está otro. También lo mismo, pudo haber sido corriente de aire, pero que la ventana primero se cierre y después se abra con una corriente de aire es muy difícil. Ahora, en la siguiente explicación muestra que detrás de la ventana hay un muro. O sea, no hay por dónde que entre el aire, solamente puede entrar de afuera. Entonces solamente la abriría, pero no la cerraría. Entonces, ese movimiento es el que nos explica. Ya va, esto, la siguiente foto, la 14. Ahora, como les decía, hay muchos reportajes que han visitado ese lugar, donde se dice que las baterías de los celulares y de las cámaras se descargan así de la nada. Pueden estar al 100% y a los 5 minutos ya no les queda carga. Las personas que han entrado a ese lugar dicen que la sensación es sumamente extraña. Es como si estuvieran cruzando un portal hacia algún otro lugar. Afuera pueden haber 30, 31 grados, pero adentro se siente un frío que te cala los huesos. Y como lo relata don Rafael, las principales manifestaciones que ha visto han sido también entidades que él las asocia directamente a los trabajadores que perdieron la vida en el molino, pero también ve orbes de luz. Y él describe estos orbes de luz como bolas que tienen rostro. Y esos rostros lo miran con forma aterradora. Tienen rostros aterradores, mejor dicho. Y ahora, ¿por qué yo hago hincapié en este caso en estos orbes de luz? Foo Fighters, como le quieren llamar, o anchimayenes. Porque expliquemos primero qué son los anchimayenes. Por favor, la siguiente. ¿Qué son los anchimayenes? Los anchimayenes son, según la cosmovisión mapuche, son pequeños espíritus o duendes ligados a los calcos o brujos mapuche, que están controlados por una persona con conocimiento del arte. También se dice que los niños pequeños, quienes mueren prematuramente, pueden eventualmente transformarse en anchimayenes. Por eso las familias, cuando tienen la muerte de principalmente un lactante, de un bebé, tienen que velar a su hijo al menos 3 días, 3 o 4 días, y cuidar su tumba para evitar que estos brujos vayan, saquen sus huesos o saquen el cadáver y lo conviertan en un anchimayén. Como les mencioné anteriormente, doña Catalina fue criada con nanas de origen mapuche, o sea, este conocimiento perfectamente lo pudo haber tenido. Entonces, que en 2 lugares que pertenecieron a doña Catalina aparezcan estos orbes de luz, Bungo Fica tenía la frase: sospechoso. Pero hay un tercer caso respecto a la aparición de estos orbes y bolas de luz. Y de hecho, ese caso fue tan espectacular o fue tan llamativo que fue investigado por la Comisión de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEPAA, que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que depende de la Fuerza Aérea. Por favor, la siguiente imagen. Eso. Se llama Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, pero hace más o menos unos 2 años cambió de comité a servicio, porque es Servicio de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Ahora, este hecho ocurrió el 3 de septiembre del año 2012. Se los voy a contar más o menos porque después viene un video. Esto ocurrió en la Academia de Guerra Aérea, que está en la comuna de La Reina. Y la historia es la siguiente. Una ambulancia
que iba hacia el hospital de la Facha. Pasa a la Academia de Guerra a cargar combustible. Está el chofer de la ambulancia, está un cabo y está un sargento. Ellos son los 3 testigos. Este cabo estaba ayudando al chofer a cargar combustible cuando, desde el lado norte de la base, ven aparecer 5 luces que bajan, hacen una formación en círculos, diferentes tipos de maniobras para luego subir en vertical y perderse. Ahora, hay un video que después déjame darle contexto. El video es grabado el año 2012. Como les dije, las cámaras en el año 2012 no se ven. O sea, literalmente el video es de muy mala calidad. Pero lo que quiero destacar de ese video es el relato, porque es el relato del soldado quien grabó ese video. ¿Qué es lo que está viendo? Por favor, maestro, el video 5. Colombia. ¿No es cierto? Sí, pues hacen formación circular. Pues. Mira, a ver, ¿lo viste? Mira, Sosita. No los capto con la lupa. ¿Vienen más? Tengo súper poco alcance para... Mira la formación que tienen ahora. ¿Veis alguna cuestión o no? Sí. Yo no, el mío no ve nada. Estoy viendo una formación de 5 objetos luminosos que mi celular no lo alcanza a captar. Tengo muy poca luz, pero si estuvieran aquí se ven perfectos. ¿Cacho? ¿Desaparecieron? No, están bajando. Están como apagando. No veo nada, Sosita. ¿Ah? Acá, Sosa, mira. No, adelante se veían, pero súper grandes. Están como apagándose ahí, mira. Ahí se están como prendiendo otra vez. Mira, acá arriba, pues, compadre. Aquí pues, están en una formación, pues. Aquí arriba. Se ve. Yo no puedo hablar más. Este es el informe que hizo la CEFAP al respecto. Por favor, la imagen anterior. No es la que sí. Eso. Esto es lo que habían visto los soldados. Esa formación de luces. De hecho, en el informe, y eso también lo voy a leer textual, que es el informe emanado de un organismo del Estado, dice: la conclusión final del comité reunido en pleno es que los 3 testigos del hecho acontecido el 3 de septiembre del año 2012 en la Academia de Guerra Aérea presenciaron un fenómeno lumínico anómalo que alteró su conducta normal. Se estima que no existen suficientes pruebas científicas para decir que se trata de un fenómeno aéreo anómalo. El comité opina que podría tratarse de un fenómeno terrestre y hasta que no se obtengan suficientes pruebas, el caso sigue abierto. El área donde está emplazada la Academia de Guerra Aérea, como gran parte de la comuna de La Reina hasta el sector oriente de la comuna de Ñuñoa, adivinen de quién era. Pertenecieron a Doña Catalina. De hecho, a unas 6 o 7 cuadras de la Academia de Guerra hay un conjunto habitacional que se llama Parque La Quintrala. Y de hecho los vecinos del Parque La Quintrala también denuncian haber visto luces y ven luces. Digo.
pues un al montón. final he metido ahí el problema de la ciudadanía, una alarma que nos pone. Entonces, nunca han sacado una versión oficial de cosas raras. Lo que pasó en Magallanes ahora último, el 27 de agosto, con el tráfico aéreo que entró, ese es el anexo. Un tráfico aéreo supuestamente entró desde Argentina a Chile. Mandaron 2 cazas, 2 F-5 a interceptar, no encontraron nada. Y extrañamente, o sea, obviamente el gobierno pidió un informe, y extrañamente ese informe, ¿saben en qué fecha lo tiraron? 20 de septiembre. Si se acuerdan, las fiestas patrias empezaron el 17 en la noche, fueron 5 días de celebración hasta el domingo 22. ¿Quién tira un informe el 20 de septiembre justo al medio cuando toda la gente nadie lo ve? ¿Qué cerros son los que se encuentran detrás? Esa es la cordillera de los Andes. Porque, la academia está en la comuna de La Reina, que es precordillerana. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta situación y por qué hago hincapié en lo que es el tema de los Anchimayenes? Porque según cuenta la leyenda, si bien en el testamento de doña Catalina efectivamente legó todos sus bienes, se cuenta que parte de su tesoro, monedas, oro y joyas, está enterrada en alguna parte. Y esos Anchimayenes estarían cuidando de Santiago. Entonces no es casualidad que en 3 lugares diferentes, en Santiago Centro, en Graneros y en La Reina, aparezcan estas luces. Habría que hacer más estudios en las demás propiedades de doña Catalina también. Y yo estoy seguro que también van a aparecer luces. Ahora, por favor, maestro, la siguiente imagen. Doña Catalina, como les decía, es un personaje, algunos lo dicen del gótico chileno. Es quizás el personaje más importante del llamado gótico chileno. Para hablar de doña Catalina no es llegar y hacerlo. Uno tiene que pedir permiso, dice el mito popular. Como anécdota, todos conocen aquí a Raquel Argandoña, interpretó a la Quintral en la miniserie de 1987 de TVN. Ella confiesa que fue llevada en este caso por la directora del área dramática de Televisión Nacional en aquel tiempo. Ella no recuerda si fue a Temuco o a Osorno, donde fue con una medium que supuestamente se contactó con el espíritu de doña Catalina y que doña Catalina misma le había dado su venia para poder interpretar. Sin eso ella no habría aceptado. Y de hecho, yo ahora que estoy hablando de doña Catalina, ¿ustedes creen que yo no pedí permiso? Por supuesto que pedí permiso. Ahora, yo no hice iniciación de espiritismo ni nada por el estilo. Fui al único lugar donde estamos 100% seguros que doña Catalina está, que es la iglesia de San Agustín. Y ahí, aunque varias señoras me miraron feo, le pedí permiso a doña Catalina para... De hecho, van 2 veces, porque hice un capítulo del podcast y ahora esta charla. Hasta el momento no me ha pasado nada. Esperemos que no, porque no ha explotado el computador, no me he caído, así que hasta el momento todo bien. Muchas veces los entierros traen maldiciones, entonces igual esas luces que salen de la tierra, uno al tocarlas se puede volver loco. Sí, de hecho eso es una de las cosas que dicen de los anchimayenes, que los anchimayenes en este caso te enloquecen, o te embrutecen, o te pierden. Hay otras cosas, y por esa razón se hace el paralelo con la ufología, porque al ver esas luces la gente pierde la noción del tiempo. Pero hablando del tema de duende, si una persona, un mapuche, tiene un chimayén debajo, lo cuida, ese chimayén lo puede hacer rico a esa persona. Sí, exactamente. Así es, así es como funciona. Depende del uso del dedo. Algo espiritual, pero a la vez se puede formar una maldición si uno saca ese entierro. Sé que hay formas de sacar entierro, no las manejo, pero yo sé que hay una forma efectivamente de sacar un entierro sin que te pase nada. No, hay que irse lejos, llevarse el tesoro y irse lejos, porque tiene la maldición. Sí, esa es la situación. Entonces, como les decía, doña Catalina es un personaje. Doña Catalina es quizás, por mucha gente quizás admirada. Yo tengo la sensación de que ella nació 400 años antes de su tiempo. Yo tengo la sensación que se ha jugado muy mal la figura de doña Catalina. Y si puedo, en este caso, reivindicar un poco la figura de esta mujer, lo voy a hacer.
De hecho, lo acabo de hacer. Y para finalizar, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, dudas, consultas, algo que no le haya quedado claro. Entonces, les reitero, mi nombre es Héctor, este ha sido un capítulo especial de Niño Paranormal. Muchas gracias. Buenas tardes.